tardes. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Saludamos también a los hermanos y amigos que puedan estarnos viendo por el canal de la iglesia. Bueno, vamos a poner este tiempo ante todo en las manos del Señor. Vamos a orar para aperturar oficialmente nuestra primera clase de capacitación y discipulado de la Iglesia Cristiana Pasto Fresco. Padre, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a usted en esta oportunidad, primeramente para darle gracias por su grande amor, su grande misericordia, por este nuevo espacio que nos permite trabajar para servirle a usted, Señor, seguir en este esfuerzo, en esta vocación que usted ha puesto en nosotros para servirle y también para la edificación de su iglesia. Así que le damos gracias por esta nueva oportunidad, por este tiempo, y esperamos que todos podamos ser edificados, podamos ser bendecidos, podamos ser instruidos en su palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir en esta primera clase, en esta primera sesión. Vamos a tener dos tiempos. Uno, para explicar un poco el enfoque que vamos a tener, que vamos a desarrollar en este tiempo de capacitación. Y el otro tiempo, vamos entonces a desarrollar la clase propiamente dicha. Vamos entonces en primer lugar a presentar el enfoque de lo que entendemos por capacitación en la iglesia. Y vamos a comenzar con la premisa de que una de las responsabilidades de los líderes espirituales de la iglesia es capacitar a los miembros de la iglesia, en palabras de la Escritura, capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio, entendiendo por la obra del ministerio lo que el Señor estableció en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Esto es hacer discípulos, lo cual implica la evangelización, lo cual implica el discipulado. El fundamento entonces de la iglesia en este orden de ideas está en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Si tienen sus Biblias pueden acompañarme a leer ese texto. Efesios capítulo número 4, los versículos 11 al 12. Dice la palabra de Dios allí: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones el Señor los ha dado a ciertos y determinados hombres a quien Él ha escogido y los ha dado a la iglesia. Y esto es interesante porque los pastores, los maestros, somos dádivas de Dios a la iglesia. Por eso dedicamos nuestra vida a la iglesia del Señor. Ahora luego dice, a fin de, esa es una cláusula de propósito, con el propósito de, con la función de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar acá es una palabra griega que se usaba comúnmente para referirse a aquella tarea que hacían los pescadores después de su faena y remendaban las redes. Cuando las redes estaban muy usadas, estaban rotas o estaban desgastadas, ellos las remendaban. La idea es colocar lo que falta. Entonces la función del pastor, del maestro, es perfeccionar a los santos, es decir, hacer un trabajo didáctico, formativo, que le dé al creyente las herramientas, y dice el texto, para la obra del ministerio. Así que una vez que usted es hijo de Dios y Dios lo inserta en el cuerpo de Cristo, usted debe ser capacitado, debe ser perfeccionado
para que usted haga la obra del ministerio. Y luego dice finalmente, para la edificación del cuerpo de Cristo. De tal manera que la iglesia se edifica cuando cumplimos con esta visión. Así que esto es nuestro fundamento principal cuando estamos refiriéndonos a la capacitación, al discipulado. Por ello, en la iglesia es necesario no solo impartir enseñanza cada semana, hay que capacitar, hay que entrenar a los creyentes para que hagan la obra del ministerio, guiando personas a Cristo y enseñándoles a crecer en su fe. Esto es un proceso que requiere disciplina, que requiere compromiso y que requiere, por supuesto, mucha paciencia. Cuando los creyentes son debidamente entrenados, debidamente capacitados, más allá de una asistencia nominal a las reuniones de la iglesia, entonces la iglesia puede entrar en un proceso donde pueda producir obreros que ayuden y coadyuven al establecimiento y a la formación de una iglesia sana. ¿Qué entendemos nosotros por una iglesia sana? Una iglesia sana es una iglesia que por lo menos tiene 10 componentes. Los voy solo a nombrar para referirnos a este enfoque de lo que entendemos por capacitación. Esto es lo que nosotros deberíamos estar logrando con un proceso fuerte, sólido y consistente de capacitación, de entrenamiento a los creyentes. En primer lugar, una iglesia sana tiene que dedicar tiempo a la oración. Por supuesto que los creyentes oran en su vida privada, en grupos pequeños, pero la iglesia toda, y es un hecho histórico y es una convicción bíblica, es un cuerpo que principalmente ora. En segundo lugar, debe haber predicación expositiva. La predicación expositiva es aquella que lee el texto, explica el texto y aplica el texto. Cuando usted viene a la reunión de la iglesia, debe abrir su Biblia y encontrarse con alguien que le explique la Biblia, que le enseñe lo que eso quiere decir y que le oriente para que usted lo incorpore a su vida. Teología bíblica. En tercer lugar, una vez que usted es hijo de Dios y comienza a leer su Biblia, usted se convierte en un teólogo. Porque la Biblia habla de Dios y comenzamos a estudiar a Dios y comenzamos a estudiar la obra de Dios. Pero es importante que usted sea equipado en esa materia. Igualmente, un entendimiento bíblico de las buenas noticias, de las buenas nuevas. El Evangelio no es solo metodologías y ser atrayentes para que las personas vengan a la iglesia. El Evangelio tiene un fundamento bíblico que es imprescindible que la iglesia lo conozca, lo sepa y lo maneje. Igualmente, un entendimiento bíblico de la conversión. ¿Realmente usted ha nacido de nuevo? ¿Realmente usted se ha convertido al Señor? Y si usted dice eso, lo puede demostrar bíblicamente. Las evidencias bíblicas son evidencias que pueden verse en nuestras vidas, en nuestra manera de ser, de pensar, de hablar, etc. Por eso es importante tener un entendimiento bíblico de la conversión. Igualmente un entendimiento bíblico del evangelismo. Conocer las buenas nuevas no es igual que evangelizar. Entonces es importante que la iglesia comprenda estos elementos. Un entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia. Las personas que se comprometen en la iglesia. Entender esto es fundamental. La iglesia no es un lugar, hermanos. No es un sitio, no es un salón. La iglesia es el pueblo de Dios. Y dice el Señor que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Así que tan iglesia es aquella iglesia de 3 personas como aquella iglesia de 100, de 200, de 300 personas. Somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros de una iglesia local. Y eso debe entenderse bíblicamente y aplicar disciplina en ese proceso. De allí el número 8 es la disciplina bíblica. ¿Cómo podemos autorregularnos en la iglesia? ¿Quién controla nuestra conducta? ¿Quién nos evalúa? ¿Quién nos revisa? ¿A quién rendimos cuenta?
En la iglesia del Nuevo Testamento eso es fundamental. Los creyentes no pueden entrar y salir de la iglesia de manera tan libre. Es importante tener una disciplina en la iglesia, un proceso formativo. No estamos hablando de intervenir e inmiscuirnos en las vidas privadas. Estamos hablando de que los cristianos necesitamos control, necesitamos evaluación, necesitamos auditoría espiritual. Y los líderes de la iglesia deberían estar cumpliendo ese rol sanamente. De igual manera, es muy importante, como número 9, el discipulado y el crecimiento bíblico. El discipulado no es solo dar clases y llenarnos la cabeza de conceptos. El discipulado debe llevarme a mí a la madurez espiritual, al crecimiento espiritual, que luego se evidencie a través de mis manos, a través de mis pies, a través de mis pensamientos, a través de mi vocabulario, a través de mis sentimientos y a través de las prioridades que establezco en mi vida. Y finalmente, una iglesia sana tiene que estar bajo un liderazgo bíblico. En este sentido, la autoridad pastoral es fundamental en la iglesia. La autoridad de los pastores, su rendición de cuenta a la iglesia. En Hebreos capítulo 3 enseña que debemos estar sometidos a nuestros pastores porque ellos velan por nosotros. Entonces, todos estos conjuntos de 10 aspectos pretendemos desarrollarlo a lo largo y ancho de este programa que comenzamos el día de hoy. Le pedimos al Señor mucha gracia y mucha ayuda para poder desarrollar todos estos elementos y que la iglesia pueda ser bendecida, pueda servirse de estas enseñanzas para que podamos crecer y desarrollarnos como una iglesia sana, una iglesia saludable. Así pues, en atención a lo dicho, como ya se ha informado, en la Iglesia Cristiana Pasto Fresco vamos a disponer de un tiempo firme y deliberado para capacitar a los creyentes. Cada miércoles vamos a venir acá con un propósito definido. No solo queremos impartir talleres, enseñanzas, tenemos objetivos y propósitos definidos para este tiempo y le invitamos a participar y a formar parte de esta experiencia maravillosa de crecimiento. Terminamos esta parte de enfoque con la lectura de Hechos capítulo 2 verso 42, que también nos sirve de base y de fundamento para este proceso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es por ello que esos primeros 40, 50 años de la iglesia que se nos narra en el libro de los Hechos, fue la época dorada de la iglesia, la época más saludable de la iglesia. Esa iglesia fue desapareciendo a través del tiempo, pero aún Dios tiene gracia para nosotros, aún tenemos el libro de Dios con nosotros y tenemos esos modelos allí que nosotros podemos seguir y podemos aprender de ellos. Así que cada miércoles vamos a estar de entrada compartiendo algunos elementos de enfoque que tienen que ver con el discipulado, con la capacitación, con el entrenamiento en la iglesia. Bien, dicho esto, entonces vamos ahora al estudio propiamente dicho. Quiero que se ubique en su Biblia, si lo tiene allí cerca, bien sea electrónica o el libro mismo. Ubíquese en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. El estudio al Evangelio de Juan, en el contexto de la capacitación, aporta mucho con sus enseñanzas, como también el resto de los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas tienen mucho que decirnos en relación a lo que es la capacitación, el entrenamiento y el discipulado. De hecho, en la iglesia del siglo I, el material que se usaba para el discipulado eran estos textos. Estos evangelios circulaban en las iglesias, se reescribían una y otra vez. En particular el Evangelio de Mateo, que es calificado como el manual fundamental del discipulado. En su oportunidad lo vamos a desarrollar aquí. Es decir, estos textos
aportan la base fundamental evangélica, bíblica, para un discipulado sólido, consistente, que nos ayude, nos bendiga y nos permita crecer. En relación al estudio entonces del Evangelio de Juan, hoy estamos por desarrollar el tema número 7. El texto que vamos a leer y a compartir es el capítulo número 2, el versículo o los versículos 12 al 25. Capítulo número 2 del Evangelio de Mateo, los versículos 12 al 25. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos a ver en el canal el resto de las anteriores enseñanzas que preceden esta. Y así usted puede estar al día, puede revisarla varias veces y ponerse a tono con la secuencia de los estudios. Igualmente, voy a explicar algo aquí. Nosotros vamos ahora a darle un enfoque al estudio del Evangelio de Juan aplicado a la vida del discipulado. Así que vamos a estar estudiando el Evangelio y al final vamos a hacer una aplicación. Y luego, no será hoy, de pronto en la próxima oportunidad que podamos estar acá, vamos a desarrollar un tiempo de reflexión en cada enseñanza del Evangelio de Juan, a partir de allí, y vamos a ver su aporte a la vida del discipulado y a la vida del crecimiento espiritual del creyente. Bueno, en este tema 7 vamos a desarrollar 3 puntos que están aquí en este texto. El primero es la visita de Jesús a Capernaum. El segundo tiene que ver con la limpieza del templo, un evento, una escena que se desarrolla en la narración del apóstol Juan en su evangelio. Y el tercer punto es la reacción de los hombres. La reacción de los hombres. Veamos pues entonces el versículo número 12. Capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Recordemos que el Evangelio de Juan es una narración de los hechos, de la obra, del trabajo del Señor Jesús y de sus discípulos. Y cada vez que viene una nueva situación, vamos a encontrar la expresión después de esto, o pasado un tiempo, o al día siguiente, o después de estas cosas. Es una expresión que Juan emplea frecuentemente cuando desea llamar la atención a un nuevo episodio en la vida y en la obra del Señor Jesús con sus discípulos. Descendió, dice la Escritura, que descendieron a Capernaum. Recordemos que Jesús estaba en Nazaret, luego pasó a Caná y él desciende de Nazaret y de Caná a las playas del mar de Galilea. Probablemente allí, muy probablemente vivían o estaban los familiares de los hogares de sus discípulos. De hecho, ellos eran pescadores, eran hombres del mar, ese era su trabajo. El mismo apóstol Juan fue un próspero empresario de pesca. Entonces, probablemente, muy seguramente, el Señor baja a Capernaum, donde por cierto desarrolla mucho de su obra pública en ese lugar, y allí baja con sus discípulos, desciende con ellos a ese lugar. Dice que no estuvieron allí no muchos días, pero eso significa que estuvieron varios días en ese lugar. Mire qué maravilla de demostrar lo que se dijo allá en el capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es maravilloso en el Evangelio de Juan ver a un Jesús que no está apurado, ver a un Jesús que tiene tiempo para compartir con todos, ver a un Jesús que puede aceptar una invitación a unas bodas, puede aceptar una invitación de un niño, puede aceptar la invitación de una persona en crisis, puede aceptar la invitación de alguien que quiera hablar con él.
vemos al Señor involucrándose cada vez más en las vidas humanas. Nuestro Señor está disponible siempre para nosotros. Él se fue, pero envió el Consolador, nos dejó su palabra y además está ante Dios intercediendo por nosotros todavía, como señala la Escritura. El Señor Jesús vino para quedarse. Él está allí disponible para todos aquellos que le busquen y le soliciten. Así que esto es lo primero que podemos ver acá en este tema número 7. Lo segundo es la limpieza del templo. En otras partes se señala como la purificación del templo. Es un episodio muy interesante. Vamos a verlo, a ver qué nos dice el texto. Esto está en los versículos 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esto es una costumbre, todo varón judío de 12 años en adelante debía asistir a la Pascua en Jerusalén, una fiesta que se celebraba para conmemorar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Dice luego el verso 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Cuando Jesús entra en el templo, en aquella ocasión, en el templo de Jerusalén, vio que el patio de los gentiles se había transformado en algo parecido a un corral de ganado. Estaban allí también los cambistas. Los cambistas eran unas personas encargadas de dar a los fieles la moneda judía legal a cambio de la extranjera. Pero además estos cambistas eran corruptos. Recuerden que cuando Jesús entra en la escena humana, el pueblo de Israel ya no era ese pueblo de Israel que conocimos en el Antiguo Testamento. Ya era un pueblo mezclado y estaba profundamente corrompido. Las autoridades religiosas, entre comillas, estaban profundamente corrompidas y habían convertido todo el estamento de la religión judía, por así decirlo, en una fuente de ganancia, en unas cuestiones sumamente perversas contra las cuales Jesús luchó férreamente. Aquí en este episodio vemos ese primer, por decirlo de alguna manera, encontronazo de Jesús con estos judíos corruptos. Entonces, estos cambistas cobraban su parte en cada operación de cambio y esto daba la oportunidad para el abuso y la corrupción. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que todo esto había hecho que aquel santo templo que debía ser usado y dedicado como casa de oración y como testimonio a las naciones, estos hombres lo habían transformado en lo que el Señor denuncia, una cueva de ladrones. Hermano, que esto nos sirva de ejemplo a nosotros. En el Nuevo Testamento, empezando por la prédica, por las palabras del Señor Jesús, luego por las palabras de los apóstoles, luego por las palabras del apóstol Pablo, está claro que hay un sentido de denunciar lo que está mal en la iglesia. Quiero señalarles, mis hermanos, que estas ocasiones en que Jesús se encuentra con estas distorsiones nos dan una lección de que la iglesia debe estar preparada para denunciar lo que está corrompido, para denunciar lo que está mal hecho. Nadie, ni los líderes de la iglesia, ni la iglesia misma, tiene permiso para hacer lo que desee en el cuerpo de Cristo. Tenemos que autorregularnos. Debemos ser regulados, revisados, evaluados, rendir cuentas de nuestras operaciones, de nuestro trabajo, de nuestro servicio en el cuerpo de Cristo. Aquí el Señor, ustedes han convertido el templo de oración en una cueva de ladrones.
Y allí dice el verso 15 y 16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Wow. Jesús no estaba airado, como muchos aplican. Y además muchos a veces justifican su ira diciendo, bueno, Jesús se airó y sacó con unas cuerdas a los cambistas. No, Señor. Jesús estaba pero profundamente indignado. Se estaba revelando en la persona de Jesús la indignación de Dios. Cuando la Biblia habla, de paso, de la ira de Dios, está hablando no de un Dios que se pone bravo y le dio un arrebato y dice voy a castigar porque estoy molesto. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, está hablando de la indignación de Dios, de un Dios que está indignado por la conducta de aquellos que sin escrúpulo alguno le ofenden y le ofenden sin parar. Entonces Jesús expulsó literalmente a estos malvados mercaderes con todas sus cosas, con sus bueyes, con sus ovejas, con ese dinero mal habido, mal utilizado. Jesús estaba lleno de un celo santo. Mis queridos, ¿cuánto se requiere hoy en la iglesia contemporánea que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo también tengamos un celo santo por las cosas del Señor? Que tengamos preocupación, que oremos por el cuerpo de Cristo y que igualmente nos sintamos indignados cuando algo no está haciéndose correctamente y raya en la corrupción, en la ofensa a Dios y en un daño espiritual y moral al cuerpo del Señor. El Señor se dirigió a los cambistas, volcó sus mesas, desparramó las monedas y por supuesto dijo a todos, quiten esto de aquí. Particularmente estoy convencido de que si el Señor Jesucristo entrara en muchos recintos el día de hoy, volviera a decir a muchos, quiten esto de aquí. Al decir el Señor, dejad de hacer de la casa de mi Padre una casa de mercado, Jesús hacía uso de su derecho legítimo como hijo unigénito del Padre. Esta es la casa de mi Padre. Esto no es un mercado. Sigue el evento en el verso 17, dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Los discípulos estaban allí. Imagínense la escena por un momento, hermano. Los discípulos estarían sorprendidos viendo a su maestro haciendo esto, con esta relativa violencia. Volcó las mesas, sacó el ganado, tiró las monedas al piso. Me imagino yo, estoy especulando, la Biblia no lo señala por ninguna parte, pero me imagino yo que más de un regaño el Señor daría más de uno allí. Los discípulos traen a la memoria lo que dice el Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Si el celo de la casa del Señor consume al Señor de la iglesia, el celo de la casa del Señor también debe consumirnos a nosotros como hijos del Señor de la iglesia. Ahora el verso 18 es interesante porque dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Los judíos eran expertos en utilizar la psicología inversa. Ellos
Se fue el no, aquí. Ellos utilizaban la psicología inversa, es decir, tomaban lo que ellos hacían malo y lo revertían para tratar de cambiar la situación, de cambiar la idea. Después de lo que ha ocurrido, ellos se dirigen a Jesús y le dicen, bueno, ¿y usted qué señal hace ya que hizo todo esto? O sea, no tenía nada que ver esa pregunta con lo que acababa de ocurrir. Además, ellos estaban entonces tratando de sesgarse de la acusación que el Señor les estaba haciendo. Aquí estaban las autoridades abordando a Jesús. Estas personas eran hostiles, eran violentas y eran muy peligrosas. Tan es así que nosotros leemos varias veces en el Evangelio que las personas tenían miedo de los judíos. Por eso muchos no seguían a Jesús abiertamente. Estas personas posiblemente eran guardas del templo, eran escribas, eran sacerdotes, personas de autoridad. Y le piden explicaciones a Jesús por su drástica acción. Generalmente las personas que ejecutan una autoridad inadecuada en la iglesia tienden a utilizar el miedo y la manipulación para que nadie los aborde. Pero en el nombre de Jesús eso puede ser corregido. La purificación del templo, en este sentido, constituía en sí misma una señal. Es decir, estos señores no solamente quisieron sesgar la situación, sino que están demostrando su ignorancia de la Escritura. Porque es claramente aquí el cumplimiento de lo anticipado en Malaquías capítulo 3, verso 3. Limpiará a los hijos de Leví. Cuando el Mesías apareciera de nuevo en el pueblo de Israel, una de sus funciones, como es también la función del Señor en nuestro tiempo, es limpiar su iglesia, purificar las vidas y mantenernos siempre en un proceso de purificación permanente. De tal manera que en aquella petición que le hicieron los judíos, era simplemente una mala disposición para no admitir su culpabilidad. Ellos deberían estar avergonzados por lo que el Señor les acababa de denunciar, por todo aquel robo y aquella codicia que ellos estaban ejecutando en el patio del templo, un lugar donde Jesús dice que es un lugar santo, un lugar de oración. Verso 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor era, por supuesto, más sabio que ellos, más inteligente que ellos, y generalmente siempre los dejaba más confundidos que otra cosa. Ellos le preguntan al Señor, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Y el Señor le dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Lo que está diciendo es, levantaré de nuevo este santuario en 3 días, refiriéndose a su resurrección de los muertos. Porque el Señor no vino a establecer un lugar, un edificio, un movimiento, una iglesia en particular, una denominación, ni nada de esas cosas. El Señor vino a establecer una iglesia santa que la conforma sencillamente cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador y su Redentor. El Señor venía a establecer un nuevo templo, un nuevo culto, la iglesia, con una nueva adoración y una nueva entrega al Padre Celestial en espíritu y en verdad. Dijeron luego los judíos, verso 20, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Por supuesto, como siempre, ellos estaban viendo solo el templo literal. Los judíos siempre entendían lo material. Ellos no podían observar lo espiritual porque estaban ciegos. Sus oídos y sus corazones estaban engrosados por el pecado y no podían entender, de hecho no entendieron nunca ni una sola palabra del Señor Jesús. Pero si ellos estudiaran las Escrituras en su tiempo, con un corazón de creyente, ellos hubieran entendido que el templo junto con todos sus accesorios y todas sus ceremonias estaba destinado a ser destruido como efectivamente ocurrió. El verso 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es interesante este versículo porque Juan añade estas palabras porque puede darse cuenta que entre sus lectores podían haber personas que aún no comprendieran este asunto y que
él debía señalar que el templo era un tipo del cuerpo de Cristo. Recuerde que el apóstol Juan escribió este evangelio no a nosotros. Él escribió este evangelio a judíos de la dispersión en la iglesia de hace 2000 años. Este evangelio va dirigido a la mentalidad judía. Por eso es tan influyente en relación a la persona, a la deidad de Jesús y a sus obras y a sus milagros y a sus señales, como lo explicamos en la clase última del evangelio de Juan. Verso 22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y fíjense el efecto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando Jesús resucitó de los muertos al tercer día, sus discípulos recordaron este evento y creyeron la escritura. Fíjense que varias veces en los evangelios, particularmente en el evangelio de Juan, esto se señala. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Todo lo que Jesús enseñó y todo lo que Jesús hizo era para grabar en la mente de sus discípulos principalmente lo que estaba por ocurrir. El Señor estaba hablando de lo que iba a ocurrir. Por eso luego, cuando viene la era de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, lo que vemos es una confirmación a partir de la resurrección de todo lo que el Señor Jesucristo enseñó, estableció e hizo. Y entonces creyeron en las Escrituras, en las diversas referencias del Antiguo Testamento acerca de la necesidad, del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Estas palabras resonaban en la mente de los apóstoles y cada acción de Jesús y cada obra de Jesús confirmaba la fe de los discípulos. Por eso nosotros hoy, cuando leemos el Evangelio, cuando estudiamos el Evangelio, son textos que nos ayudan a confirmar nuestra fe en Jesucristo. La última parte de esta lección del tema 7 está en los versículos 23 al 25. La reacción de los hombres, es decir, las personas, judíos y otras personas que estaban alrededor viendo todo esto, que presenciaron la discusión entre estas autoridades y Jesús. Jesús siempre actuaba con dignidad, con serenidad, con seguridad. Jesús no peleó con nadie, no se enganchó con nadie, no demostró nada a nadie. Él dejaba que sus palabras y que sus acciones contundentemente actuaran. Y siempre lo hacía públicamente. Todos lo veían. Sus discípulos, los judíos de alrededor, las personas, todos. Dice aquí: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahora viene algo interesante. Verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchos, no sabemos cuántos, no sabemos quiénes, creyeron en su nombre. Esto es, que debido a la forma en que Jesús demostró su poder, lo aceptaron como el gran profeta y quizás incluso como el Mesías tan esperado. Esto, sin embargo, no significa que le entregaran sus corazones al Señor, porque no toda la fe es fe salvadora. Hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, dice el Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, mis amigos, si con alguien perdemos el tiempo es con el Señor. ¿Sabe por qué?
porque Él nos conoce. El apóstol Pablo, cuando le escribe a su atribulado hijo Timoteo, un pastor joven, con muchos problemas en una iglesia muy problemática y probablemente a punto de rendirse en el ministerio, Pablo le dice estas palabras: Timoteo, no te preocupes, porque el Señor conoce a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aquellas gentes que habían acudido a Jerusalén de todas partes, lo aceptaron. Ellos observaron lo que el Señor hizo y lo aceptaron. El texto dice, viendo las señales que hacía. Las señales se hacen, y el Señor las hacía para fortalecer una fe verdadera y salvadora. Pero por sí misma, las señales no engendran fe. Es el Espíritu Santo quien debe hacer esto. Y además, cuando existe la fe salvadora, la fe genuina, la fe que se ha rendido al Señor, la fe que hace que nuestras vidas estén crucificadas con Cristo juntamente, que nuestra carne ya no vive, sino que vive Cristo en nosotros y a través de nosotros. Así es que crece la palabra de Jesús en nosotros. No solamente viendo las cosas, no solamente entusiasmándonos con el Evangelio, no solamente emocionándonos con las cosas interesantes del Señor. Una fe genuina, una fe sencilla, es obra del Espíritu Santo. No es obra de las cosas que vemos o que entendemos o que percibimos. Es por eso que el apóstol Juan aclara y dice, pero Jesús no se confiaba de ellos. En otras palabras, este texto lo que dice, ¿sabe qué? Jesús no les creía. Ellos tal vez se acercaron, oh Señor, creemos en ti, tú eres el Mesías. Me imagino la mirada de discernimiento del Señor hacia cada uno de ellos. Y simplemente en silencio, el Señor no les creía su confesión. No les creía ni una sola palabra. Jesús no consideraba a todas estas personas como verdaderos creyentes, a quienes se les pudiera encomendar su causa. Y esto era porque Él conocía el corazón de todos ellos. Es decir, Él sabía exactamente lo que había en el corazón de cada persona. Mis queridos hermanos, el Señor sabe por qué usted está aquí esta tarde. El Señor sabe por qué usted está escuchando esta enseñanza hoy. El Señor sabe lo que usted va a hacer después. El Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón. Esto está activo hasta el día de hoy. Es por eso que Jesús no tenía la necesidad, como dice el texto, de escuchar el testimonio de ellos sobre ninguna persona determinada. El Señor no necesita escuchar eso, porque Él conoce con su penetrante discernimiento lo profundo de nuestros corazones. Es por eso que en lo personal, cada vez que voy a mi encuentro con el Señor en oración, me tomo un tiempo donde no digo nada. Me tomo un tiempo donde el versículo 6 del capítulo 6, el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo, resuena una y otra vez en mi mente. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando hablamos con el Señor no necesariamente va a escuchar lo que yo le diga. El Señor está viendo mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, este es el tema 7, mis hermanos. Estos 3 eventos que señalan la acción de Jesús en un nuevo escenario, en una nueva circunstancia. Lo vemos aquí enfrentándose a unos judíos y lo vemos aquí discerniendo la verdadera fe. Finalizamos esta lección de hoy con algunas orientaciones que nos pueden ayudar a incorporar esta enseñanza a nuestra vida personal. El fin de la enseñanza bíblica es que la pongamos en práctica, no solo que la entendamos. De hecho, un precepto
en el proceso del discipulado es que hasta que yo no ponga en práctica una enseñanza, probablemente la sepa, pero aún estoy demostrando con eso que aún no la he entendido. ¿Sí me explico? Yo puedo entender una enseñanza, conocer una enseñanza, pero voy a demostrar que la he entendido cuando la pongo en práctica. Entiendo que es el amor porque amo. Amo a los que son difíciles, amo a los que no merecen ser amados, los amo. Y los amo de verdad. Así estoy demostrando que verdaderamente entendí la enseñanza sobre el amor. En consecuencia, lo que les voy a compartir aquí, ya para finalizar, es orientaciones. El Espíritu Santo pondrá en tu mente y pondrá en tu corazón también, leyendo el texto que acabamos de compartir, lo que debes hacer, lo que debes incorporar en tu vida como discípulo de Jesucristo. ¿Qué vemos en este texto? Jesús atacó directamente el espíritu mundano de los judíos. Mis queridos, las cosas santas no se deben corromper. Jesús denunció el robo y denunció la codicia. Mis amados, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la iglesia del Señor. No debemos hacer nada que la corrompa, porque el Señor actuará en su oportunidad. El Señor condenó el mal testimonio. El patio de los gentiles se había construido como una invitación para que todas aquellas personas que no eran judías, que eran gentiles, vinieran y adoraran también al Dios de Israel. Pero Anás y sus hijos estaban usando ese lugar para sus ambiciosos propósitos y lo habían convertido en una cueva de ladrones, un lugar que fue destinado para bendecir a las naciones. Mis hermanos, la iglesia, Dios la diseñó y Dios la estableció para que seamos luz y para que seamos de testimonio a las naciones. No debemos corromperla. Nuestro Señor conocía a todos los hombres, conocía su naturaleza, conocía sus disposiciones, conocía sus afectos, conocía sus intereses, conocía sus intenciones, de una manera que nosotros, a nadie, ni siquiera nosotros mismos, nos conocemos. Los salmistas en más de una ocasión dicen: Señor, discierne mis pensamientos. Señor, evalúame. Señor, mira si hay en mi corazón iniquidad. Antes de ellos expresar una alabanza, antes de ellos expresar una petición, encontramos en los 150 salmos que componen el Salterio expresiones donde los salmistas no quieren equivocarse con Dios. No nos equivoquemos nosotros tampoco, mis amados hermanos. Él sabe quiénes son verdaderamente suyos. Él conoce la rectitud de sus hijos. Él conoce también sus debilidades. Nosotros podemos saber lo que los hombres hacen. Cristo, sin embargo, sabe lo que los hombres son. Cristo sabe lo que hay en ellos. Él prueba nuestros corazones. Por eso nosotros debemos aprender a vivir con calma y con cuidado, mis amados. Porque el Señor nos prueba en nuestro corazón. Por lo tanto, tengamos cuidado, mis amados, y es la conclusión que considero importante de esta lección, este proceso de capacitación. Tengamos cuidado con una fe muerta. Como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. O una profesión de fe formal. Yo creo en Cristo, soy evangélico, represento o pertenezco a la iglesia evangélica, voy a sus actividades cada domingo, sí, pero mi vida, mi día a día, ¿qué pasa el lunes, el martes, el jueves, el viernes, el sábado? ¿Qué pasa en este escenario, en aquel escenario?
qué pasa en aquella situación, en aquella otra situación. ¿Cómo estoy viviendo con el Señor mi día a día? ¿Qué pasa con aquellas decisiones? ¿Qué pasa con aquellas prioridades? ¿Qué pasa con aquellas cosas con las cuales todavía estoy luchando? Con aquellas cosas que todavía estoy arrastrando. De tal manera, mis queridos, que quiero dejarles pues estas orientaciones. Recuerden que, de acuerdo a lo que enfocamos al principio, este tiempo de capacitación para la iglesia, no solo queremos que te lleves enseñanzas, queremos trabajar en tu carácter y que al mismo tiempo el Señor trabaje en nuestro carácter. El discipulado es transformación del carácter, no transmisión solo de enseñanzas y de conocimiento. En nuestra próxima clase, en nuestro próximo encuentro, si Dios así lo permite, vamos a hacer un repaso del capítulo 1 y 2 del Evangelio de Juan de cara a unas reflexiones, escuche bien, aplicadas al discipulado. Y yo quiero invitarles a que hagan un ejercicio. Vuelvan a leer capítulo 1 y 2 con calma, en oración, con algo de notitas al lado, y usted mismo pueda extraer, de acuerdo a lo que se enseñó acá, pueden ver el video nuevamente, y usted extrae aquellas cosas que usted considera que son orientaciones para su vida como discípulo de Jesucristo. El próximo miércoles, bien sea presencial, si Dios lo permite, o por video, vamos a ver cómo lo hacemos, yo voy a traer las mías y las compartimos. Y así vamos haciendo el cotejo. La evolución de este programa exige luego que todos los hermanos participen del proceso. No queremos que sea un elemento seco, donde sea solamente el predicador o el maestro que hable, sino que los hermanos poco a poco participen de ello. Bueno, mis hermanos, entonces con esto hemos concluido la sesión del día de hoy. Vamos a darle gracias al Señor, que el Señor les bendiga y muchas gracias por dedicarse un tiempo a capacitarse y a entrenarse en el Señor. Padre, te damos las gracias, mi Dios, por este tiempo, por esta hora. Bendice tu palabra, permite que ella haga lo que usted le ha mandado en cada uno de nuestros corazones. Gracias por este lugar, gracias por todo este equipo que tuvimos disponible, por los hermanos que nos acompañaron esta tarde. Oramos también por los que no han podido estar con nosotros y pronto se irán incorporando. Que para usted, Señor, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.